Al principio estuvo callado, como otro adolescente subiendo al avión con la capucha puesta y los auriculares puestos, sin apenas mirar a los demás pasajeros mientras subía a la cabina de primera clase con una seguridad despreocupada que, de alguna manera, chocaba con las expectativas que se tenían de alguien de su edad vestido de forma tan informal. Y aunque la mayoría de los demás pasajeros solo le dedicaron una mirada fugaz, la azafata apostada en la puerta delgada, de aspecto severo, con una etiqueta con el nombre SRA. Rowan se quedó paralizada a media sonrisa al verlo. Su expresión vaciló durante medio segundo antes de disimularla con cortesía profesional y soltar un breve «bienvenido a bordo», que carecía de la calidez que le había mostrado al hombre mayor que iba delante. Y lo que sucedió después, lo que comenzó como un simple momento de perfilación, se convertiría en algo que no solo impactó a todos los pasajeros del avión, sino que se extendería a las salas de juntas y redacciones de todo el país en los días siguientes. Antes de adentrarnos en lo que sucedió después, cuéntanos en los comentarios desde dónde lo ves hoy. Y si te encantan las historias de alto riesgo como esta, no olvides darle a me gusta, suscribirte y abróchate el cinturón para lo que podría ser el giro más inesperado de la semana. Se llamaba Zaire, un chico de 17 años con una mirada penetrante y una mente preparada para los negocios, que había crecido rodeado de jets privados, juntas directivas y salas VIP de lujo, aunque nunca le gustaba presumir de quién era en realidad. No por vergüenza, sino porque le gustaba ver cómo lo trataban cuando pensaban que era solo otro chico negro con sudadera. Fue precisamente lo que vio Lasra. Rowan cuando se acercó a él después de que ocupara el asiento 2A, rozándole el hombro de la chaqueta como para recordarle que no pertenecía allí. «Creo que te has equivocado de sección», dijo, con la voz empalagosa y estática, ese tono que pretendía ser educado pero que destilaba sospecha. Y cuando Zaire le entregó su tarjeta de embarque sin decir palabra, con una ceja levantada y una sonrisa burlona, ni siquiera intentó ocultar su sorpresa al descubrir que era un billete de primera clase. «¿De dónde has sacado esto?», preguntó, con la voz demasiado alta, atrayendo miradas, y cuando él respondió con un tranquilo «en línea», como todos, sus fosas nasales se dilataron y sus mejillas se ensombrecieron con esa irritación que tenía poco que ver con la política y mucho con la percepción. Y ese fue el primer momento, cuando le dijo, delante de toda la cabina, que su sudadera con capucha violaba el código de vestimenta, que se sentía incómoda al permitirle permanecer en primera clase vestido así, con la voz temblorosa, lo justo para sonar falsamente valiente. «Aquí arriba tenemos estándares», dijo, y añadió, «ya hemos tenido problemas antes», y con cada palabra, su parcialidad se hacía más patente, provocando un coro de jadeos ahogados y ceños fruncidos entre los demás pasajeros, algunos con la vista clavada en sus bebidas, otros sacando sus teléfonos por si acaso pasaba algo digno de grabar, y Zaire, que ya había vivido momentos así, simplemente ladeó la cabeza ligeramente, observándola como un tablero de ajedrez. Luego, sin decir palabra, se levantó, sacó su mochila del compartimento superior y caminó lentamente hacia la cabina económica, con expresión indescifrable, pero con un leve atisbo de sonrisa, formándose en sus labios mientras escribía algo en su teléfono y pulsaba «enviar» con un gesto experto del pulgar. De vuelta en la cocina, Lasra, Rowan lo vio irse con satisfacción, bebiendo de una pequeña botella de agua como si fuera un brindis con champán, sin darse cuenta de que el mensaje que acababa de enviar había desencadenado una reacción en cadena tan silenciosamente explosiva que convertiría su sonrisa en un susurro tembloroso antes de que el avión alcanzara la altitud de crucero, porque lo que ella no sabía, lo que nadie en ese avión sabía todavía, era que Zaire no era solo un niño con una sudadera con capucha y un boleto válido, era el único heredero del accionista mayoritario de la aerolínea, y la misma sudadera con capucha que había citado como motivo de expulsión era de una línea de diseñador privada de la que él era copropietario, pero su parte favorita de viajes como estos no era el lujo, era ver a personas como ella exponerse,
sin darse cuenta de que sus suposiciones estaban a punto de ser utilizadas en su contra en tiempo real, mientras la pesada cortina se cerraba tras él, impidiendo la vista de los pasajeros de primera clase. Zaire se sentó en el pasillo a mitad de la sección económica sin quejarse, deslizándose en el espacio con precisión silenciosa, ignorando al hombre mayor en el asiento de ventanilla, que lo examinó de arriba a abajo, y luego miró fijamente por la ventana como si la proximidad misma fuera contagiosa. Mientras los compartimentos superiores se cerraban de golpe y la tripulación comenzaba sus comprobaciones previas al vuelo, Rowan se afanaba con la confianza de quien creía haber neutralizado un problema, deslizándose entre los pasajeros como una reina supervisando el orden, sin saber que el teléfono en su bolsillo trasero pronto se iluminaría con la primera de muchas notificaciones que no sabría cómo explicar. Pero en el asiento 14, Zaire ya se había quitado la sudadera con capucha, revelando una elegante camiseta minimalista de una marca cuyo logotipo solo se reconocía en ciertos círculos, el tipo de círculo en el que Rowan nunca entraría. Tocó su teléfono de nuevo, esta vez enviando un breve mensaje de audio a un chat grupal privado etiquetado simplemente Skyroom 7, en voz baja y tranquila, en posición, confirmando incidente. Proceda como corresponde. En la cabina, a 9 metros de distancia y completamente inconsciente del lento ajuste de cuentas que se desarrollaba detrás de él, el capitán tarareó levemente mientras revisaba los patrones meteorológicos y la ruta de vuelo, deteniéndose solo cuando el teléfono seguro de la cabina vibró con una llamada entrante. No era inusual, excepto que esta vez la línea no era de la torre de control de tierra ni de operaciones de tráfico aéreo, sino una línea directa codificada con una etiqueta de autorización interna que solo usaba un departamento, supervisión ejecutiva. Cuando el capitán respondió, una voz profunda y fría lo saludó por su nombre y dijo sin preámbulos: «Ha habido un incidente en primera clase con un menor», seguido de una pausa que pareció más larga que los pocos segundos que duró. «El menor es Zaire Langston, y necesito saber quién se puso en contacto con él». El capitán, desconcertado, repitió el nombre en silencio en su mente, antes de darse cuenta de que le abría los ojos de par en par, porque Zaire Langston no era solo un adolescente, era el hijo adoptivo de Winston Langston III, quien se sentaba en la cima de todo el imperio corporativo de la aerolínea, y cuyo cada un familiar conocido tenía instrucciones estrictas de ser tratado con la máxima discreción, respeto y anonimato durante el viaje. Mientras tanto, en la cabina económica, Zaire bebía del pequeño vaso de plástico que le ofrecía una amable azafata llamada Liana. A diferencia de su colega, no dudó en hablarle en voz baja y preguntarle: «¿Está bien?», sin juzgarla ni mostrar curiosidad, solo preocupación, cuando él asintió cortésmente, agradeciéndole. Ella se quedó allí medio segundo, como si percibiera la extraña tensión que flotaba justo encima de su fila como electricidad estática. Fue entonces cuando la cortina de primera clase se abrió de golpe, no con el elegante tirón de una azafata, sino con la fuerza brusca de alguien que es llamado, porque en la cocina delantera, Rowan acababa de ser abordada discretamente por el sobrecargo principal, un hombre llamado Elliot, con décadas de experiencia en el sector aéreo, quien ahora sostenía un despacho impreso en la mano, cuyos bordes temblaban ligeramente, no por las turbulencias, sino por lo que acababa de leer. «Necesito hablar contigo». En privado le dijo a Rowan, quien al principio rió levemente, quitándose una pelusa invisible de la manga. «Si se trata del chico de la sudadera, ya me encargué», dijo con desdén, sin darse cuenta de que acababa de fallar su último control en un error que le habría puesto fin a su carrera, porque Elliot, con la voz ahora apenas por encima de un susurro pero firme como el acero, le entregó el despacho y dijo: «No solo sacaste a un pasajero de primera clase, sacaste al hijo del principal accionista. Es el dueño de la aerolínea». Y durante unos segundos, Rowan simplemente se quedó allí, mirando el papel, su mente intentando, sin éxito, conectar los puntos entre el chico de la sudadera con capucha
y el nombre impreso en negrita en la parte superior de la página, Zaire Langston. Clase VIP A, código rojo, una designación interna conocida solo por gerentes de vuelos selectos y superiores, reservada para los pocos pasajeros cuya seguridad, privacidad y comodidad eran consideradas innegociables por la junta directiva. Y cuando la realidad se instaló en ella como agua helada, su rostro adquirió un tono ceniciento de arrepentimiento, pero Elliot ya estaba hablando de nuevo, esta vez con formalidad recortada. Permanecerá aquí en la cocina hasta que el capitán le indique los siguientes pasos. No hable con más pasajeros. No regrese a primera clase y bajo ninguna circunstancia se acerque al señor Langston de nuevo. De vuelta en el asiento 14, Zaire recibió una última respuesta de su hilo de mensajes. Solo una marca de verificación, y las palabras, acción confirmada, capitán informado, equipo de tierra en movimiento. Y aunque no hizo ningún gesto de celebración, su sonrisa regresó, lenta y pausada, mientras se reclinaba en su asiento y sacaba con calma un libro que nunca planeó leer, porque el resto del vuelo no se trataría de leer, se trataría de observar. El avión se había nivelado a 37 pies, y el familiar zumbido de los motores envolvía a los pasajeros como un ruido blanco, constante y reconfortante. Pero no había nada reconfortante en el silencio que se había instalado en la cocina de primera clase, donde la Sra. Rowan permanecía paralizada, con el despacho aún aferrado a su mano temblorosa, como si soltar el periódico también significara renunciar a su carrera. En ese silencio, solo el ocasional sonido de la luz del cinturón de seguridad o el suave rumor de la tripulación rompían la quietud, hasta que la voz del capitán crepitó repentinamente por el intercomunicador, tranquila pero con un tono bajo que solo los oídos más experimentados captarían. Damas y caballeros, les agradecemos su vuelo de hoy. Realizaremos algunos ajustes breves a nuestra tripulación de servicio durante el vuelo, y les agradecemos de antemano su paciencia. Aunque el mensaje parecía común para la mayoría, Zaire, todavía sentado tranquilamente en el 14, dejó que sus dedos presionaran el reposabrazos mientras su boca se curvaba ligeramente, porque sabía exactamente lo que significaba esa frase en clave. Estaban a punto de reasignar o despedir a un auxiliar de vuelo, en pleno vuelo. Los pasajeros de primera clase ya susurraban, captando el sutil cambio de energía como animales ante una tormenta, y en medio de la fila 1A, una mujer con un traje pantalón color carbón se inclinó hacia su marido y dijo, «Creo que se trata de ese chico», mientras una adolescente al otro lado del pasillo susurraba, «¿Te refieres al que echaron por llevar sudadera con capucha?» Y de repente, la cortina que separaba primera clase de turista ya no parecía una barrera para la privacidad, sino una barrera contra errores, una división visible entre lo que había sucedido y lo que no debería haber sucedido, y ahora todos estaban atentos para ver hasta dónde se extenderían los daños. En la cocina, la Sra. Rowan recibió instrucciones de entregar su placa de identificación, lo cual hizo lentamente, con las manos rígidas por la incredulidad, y mientras Elliot la guardaba cuidadosamente en una bolsa sellada para la respuesta a incidentes, su voz finalmente rompió el silencio. «Era una sudadera con capucha», dijo casi para sí misma. No se veía cómo. Pero se detuvo en seco, dándose cuenta demasiado tarde de que decir más solo confirmaría lo que todos sospechaban, porque lo que había visto no era una sudadera con capucha, era una persona a la que no esperaba pertenecer, y ahora sus suposiciones se imprimían en tiempo real en la atención compartida de la cabina como una transmisión en vivo de vergüenza. De vuelta en clase turista, Liana, la azafata de mirada amable, se acercó de nuevo a Zaire. Esta vez no con agua, sino con una bandeja con una servilleta de lino doblada, un vaso de San Pellegrino y una toalla caliente, un lugar reservado exclusivamente para VIP. Y las miradas confusas a su alrededor le indicaron a Zaire que los pasajeros comenzaban a notar que algo no iba bien. Liana se inclinó, bajando la voz para que solo él pudiera oírla. «Nos han pedido que lo cambiemos de nuevo a primera clase. Si está de acuerdo, señor». Esa última palabra quedó en el aire más pesada de lo debido.
porque era la primera vez que alguien en ese vuelo se dirigía a él con el respeto que su título exigía discretamente. Zaire se puso de pie sin prisa, con pasos lentos mientras regresaba a la parte delantera del avión, y con cada fila que pasaba, más cabezas se volvían, más cejas se alzaban, hasta que finalmente, al cruzar la cortina una vez más, ya no era el chico de la sudadera con capucha que regresaba, sino el dueño que reclamaba su lugar, y todos los pasajeros de primera clase pudieron sentir el cambio, no solo en los asientos, sino en la jerarquía. Pero la reacción más impactante no provino de los demás pasajeros, ni siquiera de la atónita tripulación, sino de la propia Asra. Rowan, quien aún estaba sentada en el asiento plegable de la tripulación en la cocina cuando Zaire entró. Sus ojos se encontraron con los de ella con una calma gélida, y sin alzar la voz, sin rastro de regodeo, simplemente dijo: «No se preocupe, no presentaré cargos», y luego añadió: «pero debería empezar a actualizar su currículum». Y en ese momento, por primera vez en su larga carrera, la Asra Rowan comprendió lo que significaba mirar a alguien y verlo de verdad demasiado tarde. Para cuando Zaire regresó a su asiento original en la dosa, recibido esta vez no con recelo, sino con la silenciosa admiración de todos los pasajeros de primera clase que lo oían, la cabina se había transformado de un espacio de lujo a un teatro en vivo de revelaciones en desarrollo. Aunque no dijo nada mientras se abrochaba el cinturón aceptando la toalla caliente y el vaso de tónico de flor de saúco del propio Elliot, quien ahora actuaba más como un conserje que como un auxiliar de vuelo, la tensión en el aire latía como un cable demasiado tenso, porque todos presentían que algo estaba sucediendo más allá del protocolo de la tripulación o la atención al cliente. Algo corporativo, algo trascendental, y aunque pocos pasajeros se atrevieron a susurrar, muchos ya estaban escribiendo bajo las bandejas bajas, con los pulgares bailando sobre las pantallas mientras los primeros tweets y TikToks comenzaban a surgir como chispas en la leña seca. En la fila 5B, una mujer con blazer verde, que había filmado discretamente el enfrentamiento previo entre Zaire y la Asra Rowan, revisaba la grabación con dedos temblorosos, casi sin voz, mientras se giraba hacia el joven a su lado y le decía: «Ni siquiera levantó la voz, simplemente lo hizo moverse por llevar una sudadera con capucha. Lo tengo todo». A su lado, el hombre asintió con gravedad y respondió: «Públicalo. El mundo necesita ver esto». En cuestión de segundos, el video fue recortado, titulado y subido con un pie de foto que decía: «Adolescente expulsado de primera clase por llevar una sudadera con capucha, resulta que es el dueño de la aerolínea. Mira lo que pasa después». Mientras la señal se transmitía por el wifi satelital del avión, la publicación comenzó a expandirse por el éter digital, llegando a las cronologías de aeropuertos, salas de redacción y redes sociales de los monitores corporativos, cuyo trabajo era rastrear posibles problemas de relaciones públicas antes de que estallaran. Pero esta ya estaba en auge antes de aterrizar, porque menos de 9 minutos después de su publicación, el video había superado las 80, en 0 visualizaciones, y los canales internos de Slack del equipo de relaciones públicas de la aerolínea comenzaron a parpadear en rojo. En la cabina, el capitán recibió un segundo mensaje, esta vez no de la supervisión corporativa, sino directamente del presidente de la junta directiva, instruyéndole inequívocamente que autorizara cualquier acción a bordo necesaria para proteger la comodidad y la reputación del señor Langston, incluyendo un informe disciplinario inmediato al aterrizar y la intervención del equipo de recursos humanos en la puerta de llegada. El capitán, tan tranquilo como siempre, se dio unos golpecitos en los auriculares y murmuró: «Entendido», ejecutando según las instrucciones, antes de cambiar al sistema de megafonía de la cabina con una voz más suave que la turbulencia que aún no habían topado. «Damas y caballeros, les recordamos que todos los pasajeros a bordo de este vuelo son igual de valorados», comenzó el capitán con palabras precisas pero contundentes, «y nos tomamos muy en serio la dignidad y el profesionalismo. Agradecemos su cooperación y paciencia mientras abordamos un asunto interno. Si necesitan algo, no duden en preguntarle a un miembro de nuestra tripulación». La cabina se sumió en un silencio atónito,
roto solo por los pitidos dispersos de los teléfonos mientras los pasajeros actualizaban sus perfiles y veían cómo el número de visualizaciones aumentaba. Los hilos de comentarios se llenaban de indignación, incredulidad y elogios a la tranquilidad del joven del video, cuya sudadera con capucha ahora parecía más una corona que una violación. Pero quizás el giro más impactante no provino de la tripulación ni de la cabina, sino del propio Zaire, quien, tras recibir una actualización susurrada de Elliot sobre el video viral y el caos interno que se gestaba abajo, sacó su teléfono y abrió una transmisión grupal privada reservada para los accionistas ejecutivos de la aerolínea. Sin cambiar de tono, grabó un mensaje aterrador y transformador por su claridad. No se trata de mí. Se trata de la frecuencia con la que esto le sucede a quienes no son dueños del avión, a quienes no tienen un título en el que apoyarse. No quiero que la despidan. Quiero que este sistema sea revisado de arriba abajo. Si a mí me pueden echar de mi asiento por llevar una sudadera con capucha, imagínense lo que les está pasando a quienes no pueden permitirse hablar. Pulsó enviar. Y 3.200 kilómetros más abajo, toda la junta directiva vio cómo el video llegaba a sus bandejas de entrada, mientras los medios de comunicación, desde The Guardian hasta BuzzFeed y CNN, comenzaban a solicitar declaraciones. Mientras el avión iniciaba su descenso final, con el morro ligeramente inclinado hacia las luces del aeropuerto JFK de Nueva York, que brillaban como estática en el horizonte oscurecido, la tensión en la cabina ya no era el silencio rígido de la sospecha o la conmoción, sino algo más denso, algo cercano a la reverencia, como si todos a bordo comprendieran, aunque aún no pudieran explicar por qué, que acababan de presenciar el tipo de momento que divide la historia en un antes y un después, y aunque Zaire no había hablado con ningún pasajero desde que regresó a su asiento en la cabina dosa, no lo necesitaba, porque el efecto dominó de su silencioso desafío, de su sereno regreso al espacio del que nunca debería haber sido expulsado, ya había transformado la atmósfera no solo dentro del avión, sino mucho más allá. Rowan había sido trasladada a reasignación permanente pendiente de revisión disciplinaria, escoltada no por personal de seguridad, sino por el silencio, el tipo de silencio que sigue a quien se da cuenta de que era el villano de una historia que creía controlar. Sentada aislada cerca del asiento plegable en la parte trasera, despojada de su placa y posición, sus ojos permanecían fijos en el suelo, observando cómo sus zapatos lustrados se desdibujaban mientras las luces de la cabina se atenuaban para el aterrizaje. Cuando sonó la campana final y se les indicó a los pasajeros que regresaran a sus asientos, no fue solo una rutina, fue el final de su carrera. De vuelta en primera clase, Elliot se arrodilló junto al asiento de Zaire, extendiendo una tableta con manos temblorosas. Acabamos de recibir una solicitud de la oficina del director ejecutivo, dijo, con la voz ligeramente quebrada, con una mezcla de asombro y disculpa. Quieren emitir una disculpa pública en su nombre, un comunicado de prensa, tal vez incluso un artículo sobre nuestra iniciativa de inclusión. Puede redactarlo usted mismo si lo prefiere, o bien, optar por no participar o... Zaire tomó la tableta, deslizando los dedos por la pantalla, examinando el texto con cuidado, y al llegar al último párrafo, lo borró todo sin hacer ruido y luego escribió solo una frase. La verdadera equidad no proviene de las disculpas, sino de las políticas. Se la devolvió sin más explicaciones, y Elliot, para su crédito, no pidió ninguna. Cuando las ruedas tocaron tierra con una suave sacudida y los motores rugieron en reversa, nadie vitoreó ni aplaudió, no fue ese tipo de aterrizaje. Pero todos los pasajeros se sentaron un poco más erguidos, todos los teléfonos callaron, y no pocas miradas se posaron en Zaire, no con lástima, ni siquiera con admiración, sino con respeto, porque habían visto cómo era la dignidad cuando se negaba a ceder. Pero el momento más inesperado llegó después de que sonara la señal del cinturón de seguridad y se abrieran las puertas de la pasarela. Justo afuera, flanqueada por un par de ejecutivos de traje y dos maleteros uniformados, estaba una mujer elegante, escultural, vestida con un traje pantalón gris pizarra con el escudo de la aerolínea sutilmente bordado en la solapa. Al bajar del avión, Zaire extendió la mano y dijo, simplemente, «Bienvenido de nuevo, señor».
Langston. La Junta espera su informe. Y detrás de ella, en el reflejo del cristal de la terminal, Zaire podía verlo. Las noticias girando, las etiquetas de tendencia en aumento, el video ya con más de 6 millones de visualizaciones y contando. No sonrió. No lo necesitaba, porque algunas revoluciones no empiezan con disturbios ni furia. Algunas empiezan con una sudadera con capucha en la segunda enmienda.